¿Qué tal, mi gente? Saludos y bienvenidos a la primera entrega de nuestro podcast de ¿Quién es el folclore? Y de verdad que es un placer que nos estén acompañando en esta entrevista. Soy Roderick Rivas y estoy en compañía de nuestro primer invitado, porque vamos a tener 4 entregas donde van a llegar aquí a esta mesa grandes especialistas del folclore panameño. Y el primero que tenemos acá, sé que les va a encantar muchísimo, una persona que ya ha ganado mucho reconocimiento en nuestro país. Y no quiero hablar yo, sino que él mismo se presente. Y con ustedes tengo por acá a el reconocido Alberto Fol, mejor conocido como Alberto Fol, pero su nombre es Alberto Gutiérrez. Bienvenido, Alberto. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Roderick, por la invitación. De verdad que un honor estar acá contigo, participar de este podcast, que sin duda alguna va a tener mucho de qué hablar. Y vamos a tocar esos temas de quién es el folclore. Definitivamente es una plataforma que yo sé que a muchas personas les va a interesar escuchar. Bueno, vamos a hablar de ti un poco. Coméntanos cómo ha sido tu trayectoria, cómo has llegado a lo que hoy en día eres en el mundo folclórico de nuestro país. Bueno, Alberto Gutiérrez, hoy en día tengo 36 años. Comencé desde muy niño, a los 4 años, bueno, de los 3, 4 años a bailar. Pero increíblemente primero con la profesora Dora Macay, que realmente lo que se dedicaba era el ballet y un poco más al teatro, con Maricín Luzcando también, y poco a poco fui ingresando a lo que eran los grupos folclóricos de la escuela, y pasando el tiempo me fue gustando más y seguí estando en otros grupos ya más grandes. Paré un poco en algún momento de ese crecimiento. Mi papá me metió a estudiar música y terminé nuevamente regresando al folclore, porque realmente es una de las cosas que más amo en esta vida, que es mi tradición, mi cultura. Hoy en día, ya como profesor del Técnico Superior de Folclore de la Escuela Nacional de Los Santos, y terminando lo que es la licenciatura de Gestión Cultural y Folclore, para poder seguir aportando más a la enseñanza de folclore en Panamá. Ya algunos años como instructor de bailes típicos tradicionales, que principalmente es donde más me dedico, que es a los bailes folclóricos tradicionales, y también tratando siempre de ser un poquito creativo con lo que es la enseñanza de los bailes a nivel coreográfico. Interesante trayectoria. He estado viendo por allí en tus redes sociales que estás haciendo un proyecto muy interesante sobre esos tics para los directores folclóricos, y creo que eso es muy bueno porque hoy en día en Panamá existen cualquier cantidad de agrupaciones folclóricas, y eso que tú estás haciendo de poder darle tics a esos directores para que todo sea mucho mejor llevado me parece muy interesante. Cuéntanos cómo nació esa idea. Bueno, hace rato vengo tratando de ayudar a todo el que se deje ayudar en lo que es lo que a veces es un poco difícil, tradicionalidad del folclore, y dejar de lado un poco ese ego que a lo mejor tenemos muchos de los folcloristas panameños, de quién es más que quién, o quién sabe más que quién. Pero muy pocas veces hablamos de los problemas que hemos tenido para crecer en el mundo del folclore, o los errores que hemos cometido. Entonces yo comencé con este proyecto que le puse Coaching Folk, y el Coaching Folk realmente es eso, ¿no? Tratar de guiar a todos los que quieran en algún momento abrir su agrupación o ser instructores, ser maestros en alguna escuela, qué deben de hacer o cómo deben de hacerlo. Y realmente lo principal es hablar de mi experiencia, los errores que yo cometí personales, y tratar de que los que me escuchen no los cometan o traten de corregirlo, ¿no? Y que puedan hacerlo. Entonces, tengo un primo que está en Estados Unidos, Arturo Howard. Él me llamó y me dice: Alberto, saludos hasta Estados Unidos. Saludos hasta Atlanta. Hasta Atlanta. Y él me llamó y me dijo hace unos días, hace unas semanas, y dice: Alberto, tú tienes que hacer un libro. Y yo, ¿un libro? Yo no me siento capaz de poder hacer un libro. O sea, hay mucho por aprender y por estudiar. Y él me dice: pero es que ya tú tienes una experiencia, ya has tenido una trayectoria, ya has hecho varias cosas, y creo que el libro es más que todo de tu experiencia, no de cosas que has estudiado sobre la cultura panameña, sino de lo que tú has logrado con la cultura panameña. Y dije, bueno, vamos a utilizar la plataforma de Instagram, TikTok y todo lo que podamos utilizar para ayudar. Y en algún momento sí quisiera hacer ese coaching folk de una manera más formal y especializada,
en un espacio que sea bastante importante y podamos dar esa enseñanza a la nueva generación. Dios mío, ya hablo de la nueva generación. Pero mira, interesante lo que hablas de las redes sociales. Veo que tú has tenido una aceptación muy positiva en las redes sociales, principalmente en el mundo del folclore, a través de tu plataforma, podríamos llamarlo así, de Alberto Folk. ¿Cómo nació esa idea y también esa parte que tienes tú de poder mezclar lo urbano con el folclore, que también ha sido algo de debate con tu personalidad, que muy poco, yo creo que eres el único en Panamá que se atreve a hacer esa fusión de lo folclórico con lo urbano? Mucha gente a veces no lo comprende, otros lo han comprendido. Háblanos de eso, por favor. Bueno, primero nació Alberto Folk por un amigo también de mi grupo de parking. Él siempre supo que estuve en el medio del folclore y me dice: Alberto, tienes que abrir Instagram. Y yo le dije: ¿yo para qué quiero Instagram si yo tengo Facebook? Entonces, en ese momento abrimos Instagram. Facebook no se usa. Y él me dice: pero, hey, tienes que ponerte un nombre que llame la atención y que vaya con lo que tú haces. Todos nosotros te decimos a ti el folk, porque eso es lo que tú haces. Entonces yo le dije: bueno, ¿cuál sería? Y él me puso a mí Alberto Folk. Yo no puedo decir que soy el primero, pero que yo recuerde, el primero que puso un nombre, porque en ese tiempo todo el mundo se ponía, digamos, Roderick Oficial. Ajá. Ese era el nombre que se ponía. No sé quién, oficial. El apellido artístico. Y yo me puse Alberto Folk, gracias a Richard. Y cuando arrancamos con Alberto Folk, comencé haciendo eso. Videos para enseñarle a la gente o explicarle a la gente qué era una tonocieña, qué era una coleta, qué era una cutarra, qué era un sombrero, cuál era la diferencia de sombrero que teníamos en Panamá, si era junco, si era pintado, por qué. Y comencé a hacer esos espacios de enseñanza de lo que era la tradición. Lo loco que siempre yo comencé mis videos diciendo: queso para mi gente. O sea, el queso para mí es importantísimo, porque yo necesito que la gente entienda. Uno, que soy de Panamá. Si alguien ve esto a nivel internacional, claro, escucha queso pa y pregunta esto de dónde es. ¿Viste el crucero? Ajá, el crucero con queso pa. Eso es bonito. Entonces, ya la gente identifica, él es de Panamá. Pero puntualmente para los panameños, yo hice queso pa porque yo necesito que la gente entienda que yo no soy del interior. Okay. Yo conozco del folclore de mi país, pero yo no soy del interior. Yo soy de la mayoría de la gente identifica lo folclórico con las personas del interior, y la gente de la capital también está muy interesada en este mundo. Yo amo todo lo que es la cultura panameña. He tenido recibimientos hermosos en todas las provincias que he llegado, y respeto y trato de enaltecer cada una de las culturas panameñas. Yo creo que ser capitalino también me ha ayudado a mí a poder amar todas las culturas y no solamente encasillarme en una porque soy de esa región, sino que las voy adaptando, las voy estudiando, las voy conociendo y las trato siempre de representar. Entonces, Urban Folk nace bajo ese concepto. Soy de la capital, pero amo el folclore. Entonces, ahí comenzaron los suéteres, ahí comenzaron las gorras, ahí comenzaron todos los elementos que comenzó a hacerme mi abuelita también y mis tías a tejerme, pero con esa ropa, así una ropa normal, con elementos folclóricos. Y yo le ponía Urban Folk. Cada vez que esa parte quedó ahí. Pero el boom de todo, realmente donde yo puedo decir que Panamá me conoció, fue con los Folk Fitness. Folk Fitness, y les prometo que Folk Fitness is back. Eso va a regresar. Eso va a regresar. Porque lo necesito ya. Ya lo necesitamos. Así que necesitamos regresar a Folk Fitness. Es bueno reconocerlo. Y Folk Fitness realmente fue algo que fue un boom, porque yo fui a China en el 2019, y en China a las 6 de la tarde todos los parques, las personas van ahí a hacer un poco de aeróbico, un poco de ejercicio, a estirarse. Y lo normal que hacen son las personas de edad, pero van mucha gente. O sea, no necesariamente la persona de edad, pero ellos son los que más van a hacer esa rutina. A las 6 de la tarde van a los parques. Y realmente para mí eso fue fantástico, porque lo hacían con su música. Y yo decía, wow. Yo recuerdo que en mis clases o en mis ensayos, nosotros terminamos destruidos. Entonces, ¿por qué no hacer una rutina de aeróbicos con los movimientos folclóricos? Y no tienes que estar con guitarra, no tienes que estar con sombrero, no tienes que estar con falda,
para poder hacer la rutina, uno de aeróbico y con los bailes folclóricos para que lo vayan aprendiendo. O sea que Folk Fitness fue como el boom. Folk Fitness quedó marcado. O sea, ese fue el que hizo que Panamá me conociera. Este podcast de quién es el folclore nació porque tú sabes que en este mundo, bueno, en todos los mundos profesionales, pero en el folclore particularmente se forma, me voy a permitir utilizar una jerga panameña, se forma el bololó cuando aquí se habla sobre un tema en específico, sobre la pollera, sobre el tembleque, en esto recientemente la cartera que era del sombrero pintado. O sea, la gente y las personalidades en el folclore, todos quieren tener la razón. Y este podcast es interesante porque nos va a ayudar aquí a poder hablar un poquito más libremente. Así que vamos a iniciar con nuestras preguntas poderosas. Y la primera pregunta que tengo para ti es, por acá la tengo, ¿se está comercializando el folclore o está evolucionando? ¿Qué opina usted? Yo creo que comercializando, sí, 100%, y es positivísimo. Porque a nivel del conocimiento comercial, las personas que lo están consumiendo de esa manera, en algún momento va a tener la necesidad de saber de dónde nació esa idea. Claro. Y al querer saber de dónde nace esa idea, va a conocer de qué región, de qué lugar, cómo era tradicionalmente, qué representa y qué ellos están utilizando en ese momento o conociendo. Entonces, esa comercialización es genial, es importante y es parte de la evolución. O sea, eso va de la mano. La evolución de la cultura para mucha gente es transformar la cultura en algo nuevo. No, el folclore y la cultura ya existe. O sea, alguien la creó, ya está creada. Hoy nosotros la tenemos para, uno, estudiarla. Primero estudiarla, porque voy a poner un poquito técnico. La persona que inventó el término folclore no la inventó para que nosotros hiciéramos jolgorios. O sea, el término es folclore, saber del pueblo. Y cuando Williams la propone para estudiar y investigar la cultura. Pero lastimosamente. Entonces, pero nosotros nos divertimos de esa cultura y entendemos hoy en día de que hablar de folclore es hablar de el desorden, de la parranda, de la pachanga. Entonces, ahí es un tema muy importante. La comercialización es fundamental para que se mantenga vigente el hecho cultural. Porque obviamente hoy en día no usamos cutarra para salir a la calle por necesidad. Lo hacemos porque nos gusta, porque queremos representar el interior. Usamos el sombrero, yo tengo una gorra hoy, ya no usamos un sombrero típico. Pero yo quiero utilizar un sombrero típico porque quiero representar. Entonces yo tengo que comercializarlo, tengo que venderlo, ya no lo hago por una necesidad puntual. El folclore nace para satisfacer necesidades. Entonces, al final del día, la comercialización es importante y claramente es una evolución que se va a ir tornando con las diferentes épocas a lo que usa el pueblo en esa época. Y esto me trae a la segunda pregunta. ¿El folclore es del pueblo o de quienes lo representan en tarima? Yo digo siempre que el folclore realmente es de quien lo usa. Ok. La cultura es del pueblo. Cuando hablamos de folclore, voy al mismo comentario que dije anteriormente, hablamos de el proceso de estudio e investigación. La cultura, el pueblo la crea, el pueblo la usa y la disfruta. No le interesa si a alguien le gusta lo que ellos hacen. No le importa si alguien lo conoce o no lo conoce. A ellos no le importa, porque ese es el ente folk, esa es la gente que está ahí. Ellos lo crearon, ellos lo inventaron, ellos lo disfrutan, lo usan en su mayor esencia. Pero nosotros que investigamos, estudiamos, compartimos, disfrutamos ese folclore, en las tarimas lo usamos y lo representamos. Y gracias a lo que hacemos en ese espectáculo, caemos nuevamente en la pregunta anterior de la comercialización. Acá tengo un espacio visual donde la gente va a ver los bailes, pero no lo va a ver a nivel de lo tradicional, porque pues hay un espectáculo, yo quiero ver un show. Pero cuando veo lo que veo en tarima, me da la idea, ¿y eso cómo será tradicionalmente? Puede que vayan a estos lugares a conocer el íntegro de la cultura panameña. Entonces,
yo creo que el folclore literalmente es de todos, porque es del pueblo, pero la cultura es del ente folk, es de ellos, de ese mundo que no le importa quién lo ve, quién lo usa. O sea, eso es para ellos y de ellos sin importar más nada. Pero esa línea tan delgada de lo que se representa en tarima, también puede ser un poco delicada, ¿no te parece? Cuando vemos agrupaciones folclóricas que nos quieren traer elementos de otros países dentro de las estructuras coreográficas de las panameñas, porque yo veo a muchos grupos folclóricos hoy en día que nos quieren incluso meter movimientos mexicanos dentro de los movimientos de los folclóricos panameños, y al final eso puede ser debatible de realmente si se representa correctamente en tarima. Yo creo que el podcast mío se va a llamar Investiguen. Investiguen. Caigo nuevamente en lo mismo. Si nosotros vamos a representar algo, tenemos que conocer ese algo. Claro. Si no conozco, no investigo, no estoy claro de lo que yo voy a representar artísticamente en tarima, por supuesto que lo que vea yo o lo que crea yo que pueda hacer, lo voy a hacer y voy a desmeritar realmente el trabajo tradicional que ha hecho ese grupo humano. Pero al agregar elementos, esos elementos que estamos utilizando, que realmente no son parte de lo que tradicionalmente hacemos, yo creo que no es bueno para nada, porque nuestro folclore, nuestros bailes, nuestra cultura es rica. Tenemos 10 provincias. Cada una tiene elementos diferentes, tiene movimientos diferentes, tiene indumentaria diferente, tiene jerga diferente, tiene actitud. O sea, hay un sinnúmero de cosas que puedes, pero tienes que estudiarlo, tienes que conocerlo, tienes que investigarlo. Si no lo haces, obviamente vas a tratar de conseguir otro tipo de elementos para poder hacerlo brillar. A mí lo que me preocupa es que a la gente le quede gustando esas adaptaciones, y entonces las personas que sí, o los profesionales de la danza o de folclore que sí quieren mantenerse dentro de la estructura folclórica, queden como que aburridos, ya eso pasó, hay nuevas cosas que hacer, ya la pollera llega a la cabeza, si la llevas más abajo ya es un poco aburrido. O sea, eso nos puede afectar a largo plazo, ¿no? Esta es la parte donde la gente, yo no le caigo bien. Yo siento que aquí en Panamá a nadie le gusta mantener tradiciones. No. O sea, ya ven, la nueva generación tiene un pensamiento, y yo hablo de nueva generación porque en algún momento yo también hice muchos errores. Lo que te dije hace un rato, lo que yo estoy haciendo ahora mismo con lo que sería el coaching folk, es eso. Yo cometí 1000 errores. Claro. Yo hice mal uso de las indumentarias, hice coreografías tal vez excesivas, tomando elementos de otras cosas que veía tal vez en la televisión o en viajes que había tenido, pero al final nada de eso era representar a mi folclore. Y muchos de los jóvenes que hoy en día son tan creativos, todos tenemos derecho a la creatividad, todos. Pero tenemos que respetar esa tradicionalidad que tenemos, ¿ah? Tratar de que el elemento que tengamos para representar lo artístico tenga esa relevancia de lo tradicional también. Obviamente, puedes utilizar muchos movimientos aquí en Panamá. Yo creo que lo que caracteriza al panameño es la alegría. Yo veo a mi papá bailar hasta el sol de hoy y yo digo, Dios mío, ¿cómo él puede bailar con tanto amor? O sea, yo no puedo bailar como mi papá. Mucha gente me dice, Alberto, tú bailas muy bien. Pero yo quisiera bailar como mi papá. Pero es el espíritu que él le pone, el feeling que él le pone, el gusto que él le pone a su interpretación artística. Lo que realmente hace que lo que ellos hagan se vea bonito. Antes no existían este poco de coreografías que hoy en día hacemos y eran presentaciones mágicas. Yo veía Canal 4, yo veía los programas de CERTV, todo esto donde habían en los espacios intermedios los grupos folclóricos bailando. Y era una alegría impresionante. El conjunto del Canal de Panamá en sus espectáculos antes era una cosa impresionante. Eso es una de las cosas que a mí me hizo querer estar en una tarima. Hoy en día vemos robots en tarimas, vemos patrones, vemos gente que sigue simplemente ciclos, pero no se ve lo que se llama bailar, ser espontáneo, sentir la música, bailar con la música, no sobre la música, no debajo de la música, sino con ella. Entonces, yo creo que al final vamos a tener que ver. Esperemos que los coaching folk y todo esto que yo quiera pueda ayudar también. Pueda ayudar también para que los chicos
vean la importancia, uno, del estudio del folclore, no solamente de lo científico, también lo artístico. Claro. Que es lo que hacemos hoy en día a nivel de tarima. Panamá evoluciona. Y nosotros también. Por eso buscamos un lugar especial. Y la UIP es el lugar perfecto donde puedes ser tú mismo, rodeado de espacios innovadores y salones de primer nivel. Aquí encontrarás la carrera en que puedes dar rienda suelta a todo tu potencial. Arquitectura, gastronomía, ciencias de la salud y mucho más. Cada momento es una oportunidad única. Imagina y crea tu futuro en la UIP. Ven a conocernos. Empezó el movimiento de las no invitadas. Esas polleras, hubo un formulario de no sé cuántas polleras que sí podían participar y eso fue un revuelo bastante grande en el país hasta que salió nuestra amiga reconocida folclorista Elena Yorash. Le mandamos un saludo, ojalá pueda ver este podcast, y dijo que no existe la ambulancia del folclore y que no existe, ¿cómo es? La policía, perdón, que no existe la policía del folclore, etcétera. Me acordé de la ambulancia, tengo rato que no veo. No, eso también desistió, ¿no? Sí. Entonces yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Quién tiene la autoridad real para decir eso está mal en el folclore? Bueno, vamos a meternos en problemas. Me encanta. Panamá tiene algo muy difícil de manejar a veces, que es que aquí a cualquier santo se le reza. Aquí alguien que parece del interior, que parece que sabe de folclore, que luce como que él es parte de la tradición, la gente le sigue los pasos y todo lo que ellos dicen es. Pero el sustento y fundamento de lo que hablan, increíblemente, yo ahora mismo estoy dando esa clase de aplicación del folclore, de uso del folclore, y una parte del uso del folclore es eso. O sea, la importancia es las hipótesis y teorías. Muchas hipótesis existen. Correcto. ¿Cuántas teorías tenemos? O sea, ¿cuántas cosas nosotros tenemos sustentadas realmente que es parte de la tradicionalidad, que es realmente lo que representa a la región, la provincia, si sabemos de cuándo vino, sabemos cómo realmente se usa? Aquí hablamos de los europeos y hablamos de que la pollera española y hablamos de elementos que no tienen ni sustento a veces. Exacto. Antropológicamente no tienen sustentos. Son para mí algunos bochinches. Entonces, cuando realmente tú dices que hay una indumentaria que yo no puedo usar, olvidamos que todas las indumentarias alguien las creó en algún momento. Correcto. Entonces, ¿cómo se vestían nuestras antepasadas? No sabemos realmente. Hay fotos de 1800, referencias. Yo tengo fotos en mi casa de mi abuela y las hermanas vestidas con pollera, que si yo he visto a alguien de mi agrupación de esa manera, ¿qué van a decir? Este loco está inventando. ¿Qué está haciendo él? Eso es verdad. Entonces, mi abuela no son parte de la cultura del mundo, de Panamá. Mi abuela no es la panameña. Pero ella se vestía con lo que tenía. Era la falda esa. Yo te puedo decir, yo cuando encontré esa foto decía, Dios mío, yo quisiera vestir a mi gente así, pero solamente para llevarle la contraria al mundo y sustentarlo con esto. Lo montas al escenario y te dan plomo. O sea, ¿por qué? Porque somos muy dados a hablar de lo que está de moda o de lo que nuestros abuelos nos dijeron. Tus abuelos te hablaron de algo en algún momento, pero los míos me hablaron de otra cosa. Por eso hablamos de las hipótesis. Pero ¿cuántas de esas hipótesis que existen son una teoría? Ambulancia del folclore, policía del folclore, salvaguarda del folclore. Yo no sé cuántas cosas de esas. Existen muchas amigas, primas, sobrinas de la pollera. ¿Cuántas de ellas han hecho un proceso de investigación formalizada, investigación especializada en folclore? O sea, no creo que lo hayan hecho. Si lo han hecho, espero que publiquen pronto. Y que publiquen con el sustento y fundamento científico, no con lo que tú crees. Exactamente. No con lo que tú crees, porque el folclore no podemos hablarlo a nivel de sentimiento. Tiene que ser muy técnico, tiene que ser científico. El folclore es científico. Hay una investigación, pero lastimosamente
alguien en algún momento dijo, es que esto va de esta manera y se ha venido haciendo tradicional. Por eso es que también hablamos en el estudio del folclore lo consuetudinario o lo consuetudinal. Esa es la manera tradicional que se ha venido haciendo con el pasar del tiempo. Eso es muy importante, que nosotros podamos hacer una salvaguarda en base a eso. Pero yo te pregunto, Roderick, si yo hoy le quiero poner a una dama, esto es primera vez que lo voy a decir en un lugar que yo sé que va a quedar impregnado. Exclusiva, por favor. Graben bien. Yo, si le quiero poner tembleques de colores a una dama con pollera Congo, tembleques de colores, una dama con pollera Congo, Ajá. ¿qué dirían de Alberto? Yo estuviese mañana en el paredón. Pero, Sí. ¿qué se ponían las damas en la cabeza con el uso de la pollera de labor o blanca o de coquito o de organza? Flores. Flores. ¿Y qué usan las congos? Flores. Flores. Exacto. Pero en algún momento alguien tuvo la necesidad o la creatividad de innovar en un elemento que sea duradero, que tuviera también utilidad, funcionalidad. Por eso es que las características del folclore son importantes, porque no existen solamente para que yo tenga una regla para saber de folclore, sino para entender lo que uso y lo que sé de folclore. Entonces esa utilidad en ese momento me va a dar el sustento y fundamento para yo poder usarla como tal, artísticamente. Pero lo único que yo no voy a poder cambiar es porque el ente folk que baila Congo, que disfruta el Congo, que creó el Congo, sigue usando flores. Pero la creatividad del ser humano existe. Si alguien tiene esto que diga aquí y le da la locura de hacerlo, hágalo. Pero no digan que yo se lo dije. No le echen la culpa. No me echen la culpa a mí. Aquí. Pero son cosas que yo me pongo a pensar. Claro. O sea, ¿por qué alguien va a ponerle grilletes o va a decir qué se puede usar o qué no se puede usar en ese tipo de actividad que supuestamente lo que debe resaltar es la tradicionalidad y el uso del folclore del pueblo, de lo que él quiere usar y como él lo quiere usar? Pero bueno, o sea, vamos a ver si más adelante podamos tener mejores sustentos teóricos de lo que es el folclore de cada una de las 10 provincias que tenemos. Tú ves que ya Chorrera hoy en día tiene muy marcada su pollerín. Oye, felicidades a la reina que se coronó con su pollerín. Excelente. O sea, Eso es tiene su excelente, pollerín, ¿verdad que sí? pero tenemos una historia muy real. Y me meto en problemas ahora con los chorreranos. Para mí, la pollera chorrerana o el pollerín chorrerano técnicamente no es folclórico. Para mí no lo es. Interesante. A ver, cuéntanos. Si tú me dices a mí que esa tipo de indumentaria tiene un sustento desde unos tiempos para acá, donde un profesor sacó la indumentaria para diferenciarla del resto de la indumentaria del país, porque normalmente lo que se usaba era su falda y basquiña. Falda y basquiña es lo que todo el mundo usó. Correcto. Sí, que en el área se usaban también las pollerines o las faldas cortas y todo lo demás, pero el elemento, la indumentaria como hoy en día la conocemos, no. Y hablo, por favor, me llaman. El que tenga el sustento teórico y técnico, me llama. Lo dijo Alberto Ford, no lo dijo Roderick. Sí, entonces Llámenlo a él. me llaman a mí. Pero está bien, es bueno, porque al final del día de eso se trata el estudio del folclore. Claro. Y todos los estudios. A lo mejor yo tengo una hipótesis de eso y tú tengas la hipótesis que debata lo contrario. Correcto. Y ese momento que nos vamos a sentar a conversar de nuestro proceso de investigación va a dar una teoría sustentada científicamente de lo que es y lo que no es, no la creencia y el sentimiento. Entonces yo quisiera ir como a poner a mis hijas que vayan vestidas al desfile de Mil Polleras como se vestían mi abuela y sus hermanas, y que alguien le diga a ellas no pueden entrar. Se formó un revuelo. ¿Te atreves? No creo que me atreva. Pero bueno, son cosas que habría que tomar muy en cuenta de qué sustentos tenemos o fundamentos tenemos. A lo mejor tú me puedes dar una recomendación.
Yo considero que pueden ir así, pero no decirme puntualmente que no invitar. No invitar, o sea, pero ahí Toman unos atributos, Dios mío. bueno, Y ese término atributo me lleva a la siguiente pregunta. ¿Hay más ego que cultura dentro del folclore? por supuesto. De Panamá por menos. De Panamá. Yo, de esto que estaba hablando hace un ratito, las hipótesis, yo puedo tener una, tú puedes tener una. Y en vez de sentarnos como amantes de nuestra cultura, a debatir nuestros conocimientos y a tratar de aprender uno del otro, lo que hacemos es que yo desmerito tu trabajo, tú desmeritas el mío, y aquí nos ponemos en una puja de quién es el que sabe más o quién es el que cree que tiene la verdad absoluta, y al final lo que hacemos es cada quien hacer lo que le da la gana sin mejorar y aportar a un mejor entendimiento de la cultura. Bueno, antes de seguir con el último bloque de preguntas, vamos a ir a una pausa y regresamos en breve con más preguntas interesantes con nuestro invitado Alberto Ford. Panamá evoluciona. Y nosotros también. Por eso buscamos un lugar especial. Y la UIP es el lugar perfecto donde puedes ser tú mismo, rodeado de espacios innovadores y salones de primer nivel. Aquí encontrarás la carrera en que puedes dar rienda suelta a todo tu potencial. Arquitectura, gastronomía, ciencias de la salud y mucho más. Cada momento es una oportunidad única. Imagina y crea tu futuro en la UIP. Ven a conocernos. Estamos de regreso y yo espero que la estén pasando súper bien en esta entrevista que Alberto Ford nos está regalando, y definitivamente que esperamos que siga así interesante, fluyendo como él solamente sabe hacerlo. Así que tengo una pregunta más para ti, y es si los grupos folclóricos forman artistas o forman competidores. Wow. Esa pregunta está muy fuerte. Sí, fuerte. Yo creo que sí forman artistas y sí forman competidores, porque al final yo voy a hablar de mi espíritu deportista. Yo siempre he tratado de ver la parte del folclore como bailarín o como director de agrupación o como líder de grupos, de ese enfoque del atleta. O sea, nosotros cuando vamos a un partido, al contrario, es nuestro rival, ¿sí? Pero hay una parte que nosotros en el deporte muchas veces tenemos o a veces dejamos de lado, que es respetar al rival. Entonces ahí vemos que los competidores también tienen que respetar al rival, o los artistas, en este caso, respetar a las otras agrupaciones. Yo siento que como instructores, como directores, como líderes de grupo, queremos formar a bailarines con la mente o la meta de que sean artistas. ¿Por qué artistas? Porque están en el escenario. Sí. Pero aquí viene la pregunta del millón, y esa es parte también de lo que quiero hacer con Coaching Folk. ¿Quién soy yo para crear un artista? ¿Qué clase de artista soy yo? ¿Qué formación artística tengo yo para formar a un artista? O sea, yo fui bailarín de un grupo folclórico y tuve un aprendizaje. Dentro de ese grupo, posiblemente tenía talento para ejecutar los movimientos y estructuras coreográficas que el instructor de mi agrupación me enseñó. Exacto. Eso no me hace a mí ser un formador de artistas. Hoy en día, ver YouTube, para mí estamos en la época del que todo lo puedo. Y no es de que todo lo puedo en Cristo. Es todo lo puedo por el YouTube. Exacto. Todo lo puedo por la red. Yo lo vi en YouTube. ¿Cómo aprendiste a maquillarte en YouTube? En YouTube. Y después dan cursos de maquillaje. Yo aprendí a cocinar con YouTube, brother. Y yo no puedo ser chef. Yo le pregunto a mis estudiantes. Tengo ingenieros, tengo abogados, tengo arquitectos, hay de diferentes tipos de profesiones, biólogos, y farmacéuticos.
Yo sé que el acetaminofén sirve para algo. Yo sé que el jarabe sirve para algo. Yo sé que el Dorival sirve para algo. Yo sé que el Alka-Seltzer se sirve para algo. Eso no me hace a mí farmacéutico, porque tengo un conocimiento de algo. Entonces nosotros en el folclore sabemos un poquito de algo y ya nos creemos folcloristas, y muchos se creen folclorólogos. Peor todavía. Entonces, obviamente, yo creo que queremos... Yo perdí una amistad por decirle que no era folcloróloga. Bueno, yo he perdido mucha... Dios mío, y la perdí. Yo he perdido muchos seguidores por dar a veces mis comentarios. Pero yo trato de que la gente entienda de que por lo menos sí, bailamos típico, estamos en la tarima, vamos a algunos restaurantes, nos pagan por bailar. Claro, eso es bonito, eso es bueno. Pero ¿qué tanto he hecho yo como formador para formarme, para formar artistas? O sea, entonces yo creo que al final esa competencia que tiene, o rivalidad que tienen las agrupaciones, que tienen los instructores, realmente no va en la ruta que debería. Y formar un artista no solamente es enseñarle un paseo y una seguidilla. O sea, formar un artista es algo sumamente profundo. Desde la puntualidad, desde cómo se maneja dentro del grupo. Principalmente. O sea, son muchas cosas. Es cosa impresionante. Yo siempre voy a seguir hablando y hoy voy a seguirle la recomendación a mi primo de poder aportarle a la gente los errores que yo cometí y los aprendizajes que en algún momento tuve. Porque eso que acabaste de decir, la puntualidad, la responsabilidad. Yo con Mundo Folk, que Mundo Folk es mi empresa realmente, y cuando a mí me solicitan un servicio de cualquier ente, de música, indumentaria, alquiler de vestuario, baile folclórico, lo que sea que soliciten a Mundo, yo necesito que las personas que trabajen conmigo, y por eso es que yo trabajo con un grupo muy selecto. Uno, porque necesito tener una imagen del personal como lo que pedimos, artistas. Correcto. Gente que tenga el perfil. No necesariamente que sea bonito o bonita, sino que tenga el perfil. Pero es importante que sea responsable, que llegue temprano, que cuando llegue se arregle inmediatamente y esté listo para cuando el cliente solicita, nosotros poder ser los artistas que ellos requieren. Pero ¿sabes qué? En Panamá esa es una parte muy fea que está viviendo el folclore. Tú no ves a bailarines de otras ramas que antes de subirse a un escenario estén humados. O sea, eso es una formación de un artista. Bueno. O sea, tú ves a los bailarines de ballet, de danza moderna, de jazz, antes de subir a un escenario tienen una preparación incluso de horas previas. Y tú ves o de días. Y tú ves a muchos grupos folclóricos que los bailarines suben a escenarios humados. Borrachos, como dice buen panameño. Llegan tarde a las presentaciones. Te contratan y tienen que esperar que tú llegues para poder presentarte. Eso me ha pasado. Llegan mal vestidos, los vestuarios ajados. O sea, todas esas cosas forman parte de un artista íntegro. Las que ya hacen camisillas. Sí. Chicos, de verdad que es importante. O sea, es importante que entendamos. Sí, hablamos del folclore como una tradición. Bueno, lo que te quería decir era de que, borracho y todo lo demás, pero tenemos la culpa porque no le damos esa importancia a nuestra formación como artista. El folclore es una tradición. Los bailarines de folclore también somos personas profesionales. Es que ahí es donde voy. El folclore es una tradición. Y por tradición, el panameño ha sido muy liberal, por decirlo así. Y espontáneo. Y cuando estamos en los festivales, ¿qué hacemos en los festivales? Nos tomamos los embellecedores. Entonces, cuando hacemos así, nosotros tenemos que entender que tenemos que ser profesionales. O sea, esto para mí es mi profesión, Roderick, para mí el folclore es mi profesión. O sea, esto es lo que yo he estudiado. Exactamente. Esto es lo que yo hago para sustentar la vida de mi familia. O sea, mi trabajo es el folclore, es la cultura. Como tal, yo debo de presentarme a cada uno de los lugares que yo voy a hacer mi trabajo de la mejor manera. Si a mí alguien me da un real por estar en un lugar bailando, lo principal es que yo tenga
todo mi representación hacia ese momento, estoy listo. ¿Qué sucede también? Y aquí viene la parte que a muchos no les gusta hablar. Mucha gente va a presentaciones y muchas veces la gente cobra cualquier guayaba y lastimosamente, así mismo como te ven, te tratan. Si tú vienes con una actitud y una imagen, una indumentaria que de sal si puedes, yo te voy a pagar lo de sal si puedes. Pero si tú me vienes, y no voy a hablar que la gente si puede no hacer buenas cosas. Por favor, aclara. Claro que sí, claro que sí. Pero lo que te digo es que, por lo menos, muchas veces ahí vemos cosas que están hechas a nivel industrial. Nuestras indumentarias son artesanales. O sea, el que viene con una camisilla elegante, de no de 2 reales, una tonosiña, una guaniqueña, una coleta muy bien bonita, con una muy buena tela, una coleta, una muy buena tela, un sombrero bien bonito, mínimo de 10 vueltas. O sea, no me voy a poner elitista, pero lastimosamente el folclore es elitista. Pero sabes que muchos bailarines cobran y no invierten en su vestuario. Porque después van y toman. Años bailando, cobrando y no te bailan si no le pagas y sus vestuarios están... Mi papá me lo decía. Entonces también eso, ¿no? Mi papá me lo decía y mi suegra me lo decía. Tú quieres estar en eso porque tú quieres estar en tu sinvergüenzura. Claro que sí. En un momento de mi vida, cuando era más joven, claro que estaba en toda... Yo terminaba de bailar un fin de semana y nos íbamos para un bar. Fácil. Yo tenía $75, $100, vamos, nos lo gastamos todos. Y la otra semana vuelvo y bailo. No tenía responsabilidades, tampoco lo veía a un nivel de profesional. Pero si tú quieres ser profesional, tienes que cambiar todo esto. Y lastimosamente nosotros en el gremio folclórico no hemos aterrizado en el profesionalismo del gremio folclórico. Mucha gente lo está haciendo. No puedo decir que no está pasando. Pasos cortos, pero creo que nos falta un poquito más de responsabilidad social como de gremio folclórico y ver esto a nivel artístico y lograr de verdad artísticamente tener esa postura de profesional. Qué interesante ha sido este primer podcast con nuestro invitado y yo quiero que aproveches tu cámara para que te despidas e invites a todas esas personas que son parte del mundo del folclore que estudien. Hay muchas ahora plataformas buenísimas que estamos teniendo para poder prepararnos y que el folclore siga teniendo como ese impulso profesional como cualquier otra rama en nuestro país. Bueno, Roderick, de verdad que muchas gracias principalmente a este bello podcast que de verdad que ha sido muy interesante. De verdad que hablar de folclore ya es hablar de política. Siempre trae algunos inconvenientes, pero bueno, espero que me puedan seguir también en mis redes sociales como Alberto Folk, tanto en Instagram como en Twitter, en TikTok y todo lo demás, todas las redes sociales que existen, y que traten de seguir estudiando folclore, que realmente, como William John Thompson en algún momento lo hizo, esa carta decía para el estudio e investigación de la cultura, no para la parranda solamente. Así que bueno, como siempre me despido, ya ustedes saben, yo soy Alberto Folk y sigan en mi mundo folk. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta primera entrega. Nos vemos en una segunda que, si esta estuvo buena, la que sigue les prometo que también va a estar muy interesante. Muchas gracias, cuídense mucho. Gracias, Alberto.